El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:30 de la mañana. Gracias por la sintonía. Ya tenemos una muy interesante visualización en este inicio de la semana. Abrazos para todos. Hoy es lunes 14 de septiembre. Estamos prácticamente completando la primera quincena del 9º mes de este año, con algunas particularidades. Miren ustedes, tengo un chorizo de temas para comentar. No me va a alcanzar el tiempo el día de hoy. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para empezar, 7 temas para comentar. Obviamente no me va a alcanzar el tiempo, pero algunos los vamos a dejar allí guardaditos para comentar en el curso de esta semana. Pero bueno, una vez se hace ese propósito y resulta que la coyuntura nos termina ganando porque pasa algo y obviamente nuestra atención se dirige a aquello. El día de hoy no es un día cualquiera, amable audiencia. Hoy, 14 de septiembre, se cumplieron exactamente 6 meses desde que el presidente Lenín Moreno, aquel lunes 16 de marzo, declaró el estado de excepción en el territorio ecuatoriano para enfrentar la emergencia sanitaria relacionada a la pandemia del COVID-19. 6 meses. Ecuador ha tenido 2 decretos del estado de excepción, ambos renovados por una sola vez. Duraron cada uno 3 meses, los 2 meses que establece la normativa y un mes adicional de prórroga y luego un nuevo decreto ejecutivo de 2 meses de duración más un mes adicional. Ese mes se terminó ayer a las 23:59. Hubo una tremenda confusión, porque resulta que las autoridades creo que no supieron sumar, no supieron hacer el cálculo. Había simplemente que leer el decreto ejecutivo presidencial emitido el 14 de agosto y a partir del 14 contar 30 días. Los 30 días terminaban ayer 13, no el sábado 12, ayer 13. Y hubo una tremenda confusión porque hasta la tarde noche del sábado, había cuentas institucionales como la de la Agencia Metropolitana de Tránsito que sostenía que ayer domingo había libre circulación porque ya se aplicaba la resolución. Finalmente se dieron cuenta del error e informaron que ayer estaba reservada la circulación solo para los vehículos cuyas placas terminaban en número impar. Déjenme decirles que la resolución o esta restricción no se cumplió ayer. Y creo que tampoco hubo controles. No vi controles en algunas zonas donde, digamos, recorrí ayer domingo, no vi controles. Me imagino que lo uno está atado a lo otro. O sea, por un lado, mucha gente ya se conoció la noticia inicial, esta confusión de que había libre circulación ayer y sacó su vehículo de placa par. Y los señores, perdónenme, de la Agencia Metropolitana de Tránsito no tenían argumentos para proceder a los operativos. Al menos es lo que pienso yo que ocurrió el día de ayer, porque no se pusieron de acuerdo las autoridades. La resolución municipal se aplica en estricto rigor a partir del día de hoy, 14. Hoy el Ecuador, luego de 6 meses, ya no tiene estado de excepción. A partir de hoy ya no habrá toque de queda. Es importante que tengan claridad en eso. Ya no habrá toque de queda. Ya no le van a prohibir que haga reuniones en su casa. Pero esto, a su vez, traslada a nosotros, los ciudadanos, amable audiencia, la responsabilidad de cuidarnos porque no queda otra. Ya depende, en este momento, a partir de hoy, depende de nosotros mismos. Y obviamente hay algunos factores y hay algunos temas para analizar, derivados de lo que nos ha dejado estos 6 meses y cómo iniciamos esta nueva etapa ya sin el estado de excepción. Y quiero dar cuenta de algunas reflexiones que hacía la colega comunicadora especialista en manejo de crisis, María Eugenia Molina, ayer en su cuenta Twitter. Me pareció súper interesante lo que ella publicó. Ella decía: estamos a pocas horas que termine el estado de excepción en el país y es notorio que las autoridades se han quedado cortas en cuanto a capacitar a la población sobre estrategias de comunicación de riesgo para afrontar esta nueva fase de la pandemia. Cuando nos encontramos en situaciones de crisis e incertidumbre, los gobernantes deben salvaguardar la integridad de la población mediante acciones de prevención y así evitar que la gente tenga una sensación de seguridad que se traduce en un peligroso relajamiento. Comunicar de modo sostenido el riesgo latente es fundamental a la hora de preparar a los públicos para la apertura. Se debe tener claro que el riesgo va a seguir y que es un tema de corresponsabilidad entre todos
Pero es la autoridad la que debe generar las pautas informativas. Miren la importancia de esto, de esta parte de lo que escribe María Eugenia Molina. Hay que tener claridad sobre que el riesgo no ha terminado. Se terminó el estado de excepción, pero la emergencia sigue. O sea, formalmente ya no tenemos restricciones, las restricciones macro, pero la emergencia sigue. No ha terminado, no es que el coronavirus ya no está en el Ecuador. No es que llegó la vacuna y felizmente todos nos vamos a vacunar. No, la emergencia sigue. Pero es una nueva etapa. Y en esta etapa es fundamental la información para evitar que la ciudadanía tenga una falsa sensación de relajamiento. Y esto debe partir de pautas generadas por la propia autoridad. No se puede asumir, dice María Eugenia Molina, que la población sabe con exactitud qué hacer. Por Dios, esto es importante, por eso la necesidad de las campañas, de no cesar en la información clara a la sociedad. No se puede asumir que la población sabe con exactitud qué hacer. No se trata solo de emitir mensajes. Es clave que sean entendidos y aceptados por la población, con base en sus realidades, utilizando lenguaje claro y mostrando congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es imperativo evaluar permanentemente para saber si se está llegando a los destinatarios. De no ser así, reorientar las tácticas poniendo en perspectiva que se está tratando con seres humanos en condición de vulnerabilidad, ser empáticos y evitar confrontar con la opinión pública. Comunicar el riesgo es fundamental para superar esta crisis, pero para ello se lo debe hacer con claridad, transparencia y solvencia, y si a ello quienes ejercen la vocería le ponen una chispa de calidez y conexión con las emociones de la población, aún se puede hacer mucho. Yo me quedo con este hilo que escribió la colega comunicadora especialista en comunicación de crisis, porque es absolutamente real. Y porque además siento que todo lo que dice María Eugenia Molina en su post en Twitter, lamentablemente todo lo que dice es lo que no ha ocurrido, lo que no está ocurriendo, pero ojalá que ocurra a partir del día de hoy. Porque si una de las cosas que nosotros hemos criticado de manera recurrente en este espacio a lo largo de estos 6 meses de emergencia sanitaria, amable audiencia, ha sido justamente la efectividad de la comunicación. Ha sido el hecho de que las vocerías han sido dispersas, de que por un lado una autoridad dice una cosa, de que por otro lado otra autoridad dice otra cosa, lo que pasó el fin de semana en Quito. El hecho de que no tenían claridad sobre cuándo mismo culminaba el estado de excepción. O sea, a mí no me cabe en la cabeza, créanme, no lo entiendo. No entiendo cómo una autoridad que tiene un equipo asesor no tiene conocimiento real sobre cuándo finaliza el estado de excepción. Y digo esto porque además en Guayaquil, que a ratos en Guayaquil se toman decisiones al margen de lo que pasa en el resto del país. En Guayaquil igualmente se emitió una resolución cuya aplicación tenía fecha 13 de septiembre. Y en Guayaquil no hubo ninguna aclaración. La Agencia de Tránsito Municipal, la ATM de Guayaquil, informó que el domingo había libre circulación de todos los vehículos, contraviniendo la normativa del COE nacional. Esto es lo que ha pasado el fin de semana, como ha ocurrido a lo largo de los 6 meses de la emergencia, amable audiencia. Los 6 meses de la emergencia, el principal talón de Aquiles, aparte obviamente del manejo sanitario, ha sido el manejo comunicacional. Paupérrimo, no malo, paupérrimo, el manejo comunicacional. Porque además la información ha sido escasa, la información oficial ha sido escasa. Y ha sido escasa porque, por ejemplo, en el Ministerio de Salud tienen una política de no responder a los periodistas. Toman decisiones, cambian los formatos de las infografías, envían las infografías o hacen públicas a la hora que ellos quieren. No hay una explicación sobre los cambios de los formatos, ni un mínimo de cortesía. Ni con los periodistas, ni con la sociedad. Mensajes dispersos por parte de las autoridades. Cuando, por ejemplo, supimos que desde hoy ya no iba a haber estado de excepción, lo supimos porque nos encontramos con un video que me parece la última semana de agosto fue colgado en la cuenta institucional de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Cuando lo lógico era que se convoque una rueda de prensa, que comparezcan las principales autoridades, que esté allí el ministro de Salud, la ministra de Gobierno, el comandante general de la Policía, el secretario nacional de Riesgos y Emergencias, el director del ECO 911,
y expliquen qué iba a pasar a partir del 14. No lo hicieron así. Uno se enteró porque por esas cosas de la vida nos dimos cuenta de un video que fue colgado, me parece que fue entre el 20 y el 24 de agosto, no recuerdo exactamente la fecha. Y ahí informan que desde el 14 íbamos a tener, ya no iba a haber estado de excepción. Ahí nos enteramos. Pero no hubo, digamos, una mayor profundidad en el mensaje para que la gente tenga claridad sobre cómo debemos enfrentar a partir de hoy nuestra propia situación. Y dicen, yo me cuido, debo cuidarme. Ok, claro que debo cuidarme, pero hay que abundar en información, porque no todos tienen la misma capacidad de acceso a los medios de comunicación y no todo el mundo probablemente, o mejor dicho, hay un segmento de la sociedad que necesita recibir la información de otra manera. En comunicación de crisis, dentro de las estrategias, hay que adaptar la comunicación a las audiencias. Hay que adaptarla a las audiencias. Aquí no se trata de hablar simplemente de los estratos sociales, de las clases sociales. No. Hay que adaptar a las audiencias. La audiencia de Quito no es la misma audiencia de Patate en la provincia de Tungurahua. La audiencia de la González Suárez no es la misma audiencia de Monte Sinaí. El mensaje tiene que ser adaptado a la audiencia. Ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. Y eso no ha ocurrido. Esa es una máxima de la comunicación de crisis. Y por eso mi pregunta, ¿Ecuador está preparado hoy? Su gobierno, sus autoridades, sus instituciones y nosotros como ciudadanos, ¿estamos preparados para el día de hoy enfrentar el nuevo reto que implica, ahora sí, cuidarnos nosotros mismos? ¿Tenemos todas las herramientas para eso? Es una pregunta que yo le hago pública. Gracias, Flaco. José Antonio me escribe, gracias. Y me trae una referencia muy interesante. El ministro de Salud viajó a varios países de Europa. Se leyeron alguna información en las redes sociales del Ministerio de Salud. No sé si ya habrá regresado y no sé si habrán proporcionado resultados del viaje. De lo que me dice el Flaco Sánchez, no se han proporcionado los resultados del viaje. ¿Cuáles fueron los resultados del desplazamiento del señor ministro de Salud a los países europeos? ¿Cómo van a manejar el tema de los voluntarios ecuatorianos que supuestamente podrían acceder a participar en el suministro de una vacuna? Tenemos tantas dudas, ¿saben? Pero lamentablemente es imposible tener un canal de comunicación directa con el Ministerio de Salud. No existe ese canal, no existe. O sea, créanme, yo nunca he visto un manejo comunicacional de esa forma en mi vida, en un ministerio que tiene que proporcionar recurrentemente información, que tiene que tener un mínimo de apertura y de empatía con los medios y con los periodistas para transmitir la información a la sociedad. Resulta que es un ministerio de puertas cerradas. Es terrible. Lo del Ministerio de Salud es terrible. Terrible. Cosa nunca antes vista. Yo jamás he visto algo así. Sí sería interesante que nos informen cómo mismo es la cosa a partir de hoy. Y los resultados del viaje del señor ministro de Salud. Y bueno, hay algunas cosas que quiero mostrarles el día de hoy. A propósito de esta nueva situación que vamos a enfrentar los ecuatorianos, o que estamos enfrentando los ecuatorianos. Quiero revisar la resolución del viernes del Comité de Operaciones de Emergencia, porque está claro que lamentablemente a ratos también este país es una suerte de tierra de nadie. Denme un segundo que estoy buscando la resolución del COE del día viernes, que por aquí la tengo. Aquí está. La resolución del viernes. Vamos a revisar una parte de la resolución del COE del viernes. Y vamos a revisar otra información que ayer me pasaron. En la resolución del COE del día viernes
se establece obviamente algunos de los elementos vinculados a esta nueva realidad que estamos enfrentando desde hoy, que hay medidas macro que se van a mantener, que las municipalidades deben emitir algunas decisiones en el ámbito de sus competencias. Por ejemplo, dice sobre el retorno progresivo al trabajo en instituciones públicas. Las máximas autoridades de cada institución decidirán el retorno a las actividades de manera presencial. Se deberá privilegiar el teletrabajo. No dice se podrá, se deberá, mandatorio. Se deberá privilegiar el teletrabajo en los casos que sea posible. Se deberá dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la normativa legal vigente y demás protocolos emitidos para un retorno seguro al trabajo. Sin embargo, ayer me pasan lo siguiente. Esto ha sido emitido por las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dice, asunto retorno al trabajo presencial. En el contexto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a consecuencia de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, el COE Nacional, mediante resolución del 11 de septiembre del 2020, con respecto al retorno progresivo al trabajo en instituciones públicas, resolvió, y ahí dice lo que acabo de leer. Habla de las personas pertenecen a grupos de atención prioritaria, las disposiciones de bioseguridad, la vigencia de los protocolos. Dice, la parte pertinente. En tal virtud, se dispone que todo el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas debe retornar al trabajo presencial a partir del 14 de septiembre del 2020 en el horario único previsto en la autorización de jornada especial diferenciada del trabajo del 1 de junio del 2020 para el personal de los OSEP, de la Ley Orgánica del Servicio Público, y al personal del Código de Trabajo deberá cumplir con la jornada ordinaria de trabajo de lunes a viernes de 8 a 17 horas, adoptando los protocolos de bioseguridad y salud establecidos. Se excluye de esta disposición al personal de grupos de atención prioritaria y vulnerable. Perdón, pero ¿en qué parte me perdí? Estoy leyendo en la resolución del COE Nacional que dice retorno progresivo. Sí se entiende lo que es progresividad, ¿verdad? Progresivo, paulatino, escalonado, por fases, eso es progresivo. El COE Nacional dispuso retorno progresivo al trabajo en el sector público. Y dice que las máximas autoridades de cada institución decidirán el retorno a las actividades de manera presencial. Se deberá privilegiar el teletrabajo en los casos que sea posible. Pero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dispone que todos sus trabajadores regresen a trabajar el día de hoy, de manera presencial. O sea, perdónenme, pero no lo entiendo. Claramente el COE está disponiendo que las autoridades de cada institución evalúen su situación y que mantengan el teletrabajo en lo que sea posible. ¿Por qué convocan en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a todo el personal? Y sé que no es la única institución. ¿Saben ustedes las dificultades que van a existir? El propio temor que va a existir de los trabajadores para trasladarse a sus sitios de trabajo en las condiciones actuales. Uno, resulta que hay restricción a la movilidad. En la mayoría de ciudades y de cantones se aplican y se continuarán con las restricciones a la movilidad. Placa par, placa impar, alternando los días. Dos, se supone que se debe mantener el distanciamiento en el transporte público. Entiendo que desde hoy, por ejemplo, en Quito, regrese el transporte público, pero hay protocolos. Los buses no pueden ir a full. Los buses no pueden ir repletos. No pueden. No deben ir repletos. Y aquí, por ejemplo, qué buena reflexión. Gracias, Alex Ramos, que nos escribe. Convocan a trabajar hasta las 17 horas. ¿No dijeron que les bajaron 2 horas? ¿O ya recuperaron la jornada laboral normal? Qué buena reflexión, Alex. Yo no entiendo. De verdad que no comprendo. O sea, hablan del retorno progresivo,
Piden que se privilegie el teletrabajo en los casos que sea posible. Perdónenme, a mí no me digan que no es posible privilegiar el teletrabajo. En el sector público, por supuesto, que hay actividades que deben ser presenciales. Por ejemplo, la atención en una ventanilla. Es obvio. La atención en una ventanilla necesita que esté una persona, un servidor, un funcionario, un trabajador, esté en la ventanilla atendiendo al público. Por supuesto que sí. Pero no me digan que no hay otras áreas sobre las cuales puede haber el teletrabajo. No me digan que hay otras áreas sobre las cuales puede haber alternancia de los turnos. Un día trabajas en tu casa, otro día trabajas en la oficina. Un día trabajas en tu casa, otro día trabajas en la oficina. O sea, no entiendo por qué no se buscan maneras creativas de no complicarle la vida a la gente. Este comunicado que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas remitió a todas las autoridades, remiten a los viceministros, a los subsecretarios, a los directores zonales, a los directores departamentales, remiten a todo el mundo. Aquí se entiende que en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dicen, no, aquí no opera el teletrabajo. Todo el mundo tiene que venir a trabajar. Todo el mundo desde hoy. Y capaz si pasa lo mismo en otras instituciones. A ver, aquí tengo gracias. Están pilísimas, ¿ah? Están pilísimas los oyentes. A ver. Aquí está. Comunicado del Consejo Nacional Electoral. Dice, conforme a las directrices emitidas por el COE Nacional, así como la autorización de la Presidencia del Consejo Nacional Electoral, solicito a ustedes se realicen las gestiones pertinentes a fin que el personal a su cargo asista a cumplir con sus actividades de manera presencial a partir del lunes 14 de septiembre del 2020, con excepción del personal no habilitado. El horario de trabajo para los servidores y trabajadores será de jornada de 8:30 a 17 horas con 30 minutos para el almuerzo. Ya se olvidaron del teletrabajo. De verdad que a ratos esto es tierra de nadie. El COE emite una resolución, dice retorno progresivo al trabajo, y resulta que en varias instituciones públicas ya le dijeron a todo el mundo que vaya a trabajar. Es tierra de nadie esto. Aquí se hace lo que se quiere. ¿Qué país? ¿Qué país? Gracias. La nena Bianco me pregunta, que esta es una pregunta recurrente. ¿Qué pasa con los salvoconductos? A ver, en la resolución del COE, se entiende que tienen que respetar esa resolución, que lo que acabo de leer da cuenta que están interpretándola como quieren. La resolución del COE dice retorno progresivo, pero en 2 instituciones, no sé en cuántas más. Yo solamente tengo 2 ejemplos que los acabo de graficar en este momento. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el Consejo Nacional Electoral dicen todo el mundo tiene que venir a trabajar hoy. No dicen teletrabajo, todo el mundo tiene que ir a trabajar. En esta misma resolución del COE, sobre el tema de los salvoconductos, que es algo que interesa a muchos, dice lo siguiente: los salvoconductos emitidos por el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias serán válidos en aquellos cantones que mantengan restricciones a la circulación hasta el 31 de octubre del 2020, manteniéndose activada la plataforma de emisión hasta esa fecha. Los gobiernos autónomos descentralizados, o sea, las municipalidades, garantizarán la libre circulación de los funcionarios de primera línea y de los sectores de la producción, comercio estratégicos priorizados y sus conexos. ¿Qué se entiende? Se entiende que si usted tiene hoy un salvoconducto, hoy, usted podrá circular con ese mismo documento hasta el 31 de octubre del 2020, o en su defecto, por ejemplo, en el caso de Quito, la resolución aprobada la semana anterior por el señor alcalde da cuenta que la Secretaría de Movilidad del municipio va a emitir un instructivo para los salvoconductos. Una vez que se emite ese instructivo y que esté listo el mecanismo para la emisión de los salvoconductos en Quito, ya será otra cosa. Me imagino yo que lo mismo ocurrirá en otras ciudades. Probablemente va a ser así. Mientras tanto, están vigentes los salvoconductos. Si mañana o pasado, amigo o amiga que nos escucha, usted tiene un salvoconducto y a usted le hacen parar algún agente de tránsito en cualquier ciudad,
le hacen parar y le dicen que no vale el salvoconducto, usted tiene la herramienta. La herramienta es la resolución del COE. No se deje engañar. Los salvoconductos que usted tenía están vigentes y estarán vigentes hasta el próximo 31 de octubre. Que no se vayan a perder. Que no se vayan a perder. ¿Qué más teníamos por acá? Correcto. Eso es un poco cómo estamos empezando la jornada del día de hoy. Yo me he quedado muy preocupado por estos dos comunicados que acabo de dar lectura. Muy preocupado, muy preocupado. De verdad que es muy preocupante. Muy preocupante. Miren ustedes el mensaje. Los señores metropolitanos no están muy al tanto de los salvoconductos. Yo llevo impreso para enseñarles. Todos. Sugerencia. En la página web del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias pueden descargarse la resolución del 11 de septiembre del 2020. En esa resolución se van al punto 5.3. Ahí dice lo de los salvoconductos. Ahí se señala lo de los salvoconductos. Y una cosa más, en el 5.14 dice hoy no circula, sobre el hoy no circula. Se recomienda a la Asociación de Municipalidades del Ecuador coordinar con los GATS la estandarización de las restricciones de circulación vehicular que se generen en sus jurisdicciones para no afectar el derecho a la libre movilidad y tránsito a nivel nacional. Me pongo yo a reflexionar. Ayer en Primera Plana, nosotros posteamos en nuestra cuenta Twitter que Daule y San Borondón, cantones colindantes con Guayaquil, permitirán la libre movilidad desde hoy lunes 14 de septiembre. Daule y San Borondón. Seguramente tengo audiencia en Guayaquil en este momento. Tal vez tengo audiencia en San Borondón y en Daule a través de la transmisión de Facebook Live. Cuando yo hablo de los temas de Guayaquil, no hablo porque me imagino, yo conozco Guayaquil. Mi madre, por ejemplo, vive en Guayaquil. A ver, mi madre vive en una urbanización que queda o que forma parte de Daule. Usted pasa un puente por la vía La Aurora y usted ya pasa de Guayaquil a la zona de Daule. Y hay un montón de urbanizaciones que pertenecen a Daule. ¿Ya? Gente que vive en Daule, en urbanizaciones de Daule, que pertenecen a Daule, que están registradas en la municipalidad de Daule. Y urbanizaciones que pertenecen a San Borondón, que tributan al municipio de San Borondón. En esas urbanizaciones vive gente que trabaja en Guayaquil. Usted sale de las urbanizaciones que pertenecen a Daule, toma la vía La Aurora o toma la perimetral y ya está en Guayaquil. Y por el otro lado, toma el puente, pasa el río Babahoyo, el río Guayas y ya está en Guayaquil. ¿Cómo van a ser estas personas si en Daule y en San Borondón hay libre movilidad, pero en Guayaquil hay restricciones? La lógica implica que en el caso de los tres cantones, y ya lo dijimos esto anteriormente, con el tema de los colores de los semáforos, las decisiones de Daule, de Durán, de San Borondón y de Guayaquil no pueden ser separadas, no pueden ser aisladas. Deben ser en conjunto. Guayaquil no puede tomar una decisión distinta a la de Daule, ni Daule una decisión distinta a la de San Borondón. Los tres cantones, junto a Durán, los 4 cantones son colindantes. Entonces, no puede ser que en Guayaquil, donde trabaja mucha gente que vive en Daule y en San Borondón y en Durán, resulta que hay unas normas distintas para la movilidad. No tiene sentido. En lo personal, no lo entiendo. Y así estamos comenzando la semana y esta nueva situación. Acá también Santiago Borja nos dice, pidieron firmas electrónicas y luego algunas autoridades piden firma manuscrita. Esto también de esto poco se habla, ¿no? A los servidores públicos les hicieron, encima de que no les pagan puntuales, les hicieron gastarse un billete para poder registrar su firma electrónica. Eso no es así, amigos servidores públicos. ¿Sí o no que fue así? No les pagan puntualmente, pero tuvieron que gastarse un billete, $50 creo que era, para registrar su firma electrónica. Y ahora Santiago nos dice que resulta que algunas autoridades piden firma manuscrita. ¿Qué tal? Bueno, ahí lanzo la alerta. ¿Qué nos queda a nosotros? Si ya les toca ir a la oficina, por Dios, traten de mantener el distanciamiento en lo que sea posible. Prepárense un kit COVID, una bolsita con alcohol, con gel antibacterial, con toallitas húmedas,
con pañuelos faciales, con mascarillas de repuesto. Tengan listo un kit, anden con vos, métanlo en la mochila, métanlo en el portafolio, en donde sea. No nos queda otra que cuidarnos. Así nomás es esto. De esto vamos a seguir hablando. En punto a las 7 de la mañana aquí en A Primera Hora.